ocasión vamos a elaborar unas rosas en porcelanicrón. Estas son de color rosado, pero vamos a elaborar unas blancas. Miren que cuando ellas están secas, están completamente duras. Miren, aquí se las acerco. Para esto vamos a necesitar, yo utilizo siempre una tabla de base para no ensuciar la mesa. Y la tabla está plastificada, tiene un plástico para que no se me pegue el porcelanicrón. Al plástico yo le agrego un poquito de aceite de coco u otro aceite que tenga para el cabello, más bien de uso cosmético. Yo se lo agrego aquí, lo coloco en mis manos también para que no se me pegue en las manos el porcelanicrón. Vamos a necesitar el porcelanicrón. Yo compro, esta es una bolsa, dice 500 gramos, la marca Doña Patti dice, miren, porcelanicrón, es como una masa blanca. Aquí se las muestro. Ella ya viene elaborada, yo no la elaboro, pero sé que hay personas que sí la elaboran. Pueden buscar en otros videos de personas que elaboren el porcelanicrón. Yo la compro ya hecha. Entonces voy a tomar un trozo, vamos a coger un poquito más, esta cantidad. Ella rinde bastante, para la rosa ella va a rendir bastante. Hay que cerrar muy bien el empaque donde viene el porcelanicrón, porque por donde le entre aire él se va a secar, se seca y ya se pone duro y no podemos utilizarlo. O bueno, se va desperdiciando. Miren, este se lo quité ahorita. Estaba aquí una parte, cuando lo abrí está dura. Ya está dura, no puedo usarla. Se va poniendo esta amarillita. Si las vamos a usar, vamos a hacer unas flores, unas rosas blancas. Aunque ustedes ven la masa blanca, cuando ella se seca, si yo la hago así, queda como transparente. Entonces, por eso yo le debo agregar un poquito de vinilo blanco. Entonces vamos a usar pintura acrílica, miren, blanco. Este es un blanco leche. Voy a usar, o tenemos tijeras pequeñas que necesitamos cortar. A las tijeras también le colocamos un poquito de aceite para que no se pegue. Vamos a usar estos elementos para hacerle el orificio a la rosa, y también le coloco un poquito de aceite. Como tengo las manos con aceite, le coloco a estos instrumentos. Si no tienen esto, puede ser un alambre, un alambrito que tenga, porque es para hacerle el huequito a la rosa. Ahora se darán cuenta. Puede ser, miren, tengo aquí una aguja. Con esto también pueden hacerle el orificio. Y este no lo vamos a usar porque voy a hacer el de rosas. Con esto se hacen otras flores, pero ya yo tengo un video donde estoy realizando las otras flores. El de ahora va a ser para hacer las rosas que les mostré en un principio. Ok, entonces vamos a coger, después de coger la masa, vamos amasando. Amasamos. Ya estuve amasando antes de comenzar el video. Y voy a agregarle un poquito de vinilo blanco. Vamos a revolverlo. Y le agregamos unas goticas de vinilo blanco para cuando se seque las rosas queden blancas y no me queden transparentes. Vamos a agregarle un poquito más, le agregué poquito. Mejor que tenga menos que más, porque se coloca muy dura la masa antes de terminar las flores. Entonces tampoco podemos exagerar en el vinilo que le vamos a agregar. Pueden hacerlo en el color que quieran. Pueden agregarle el vinilo del color que quieran las flores, colores fuertes o así como las que vamos a hacer, que es blanca. Vamos entonces a
amasar bien para que se incorpore el color a la masa. Vamos amasando. Ya el color, la masa se ve más blanquita. Me voy a lavar las manos. Ok, ya me lavé las manos. Voy a aplicarme aceite para que no se me pegue la masa a los dedos. Miren, quede bien aceitosa. Cuando ustedes preparen la masa o cuando saquen la masa de la bolsa, deben enseguida hacer lo que vayan a hacer, las flores o lo que vayan a preparar con la masa, porque si no, ella se seca. Así que tienen que hacerlo en el menor tiempo posible, por eso deben tomar de poquito. Entonces vamos empezando. Voy a empezar y voy a tomar un pedacito para hacer la primera rosa. Primero, miren, voy aplastando, hago un pedacito largo y voy aplastando con mis dedos. Luego procedo a enrollar para hacer el centro de la rosa. Aquí está el centro y de la parte de abajo yo empiezo a aplastar para hacer los pétalos. Vamos aplastando y miren, lo voy colocando al lado del primer rollito. Vamos aplastando y colocamos otro al lado. Ay, perdón, me salí de foco. Vamos aplastando la parte de abajo, miren, que quede redonda o lo más redonda posible. Esta técnica la va mejorando con la práctica y van, mire, haciendo la rosita. Los pétalos los pueden ir moviendo hacia afuera para abrir la rosa. Así ya pueden hacer, es una rosita. Si la quieren más grandecita, vamos colocando los pétalos. No lo coloquen exactamente uno atrás de otro, sino donde esté el cruce de una y otra. Entonces aquí yo coloco esta. Miren, la parte de abajo yo lo aplasto y monto un poquito este pétalo sobre este y lo voy colocando al lado. Así. Vamos haciendo el otro. Por todo alrededor de la rosa. Recuerden suscribirse a mi canal y activar la campanita para que les avise los videos nuevos. Ya. Vamos a hacerle un detalle a las rositas y miren, vamos a hacerle un pequeño pellizco a cada pétalo. Pequeño pellizco para darle como más naturalidad, no esté tan tesa la rosita. ¿Sí? Así. Miren cómo está por debajo. Ahora procedo a tomar la tijera y cortar la rosa que quede plano. Corto el excedente. Miren cómo queda la rosa, y con este instrumento yo me voy a ayudar para hacer el orificio en el centro. Entonces lo introduzco por el primer rollito que hicimos. Introduzco con cuidado. Miren, ella sale por ahí abajo y con mucho cuidado lo saco. Esta flor yo la utilizo para mis tocados. Entonces, ¿qué hago? Con el alambre, para ubicarla en la diadema, yo paso el alambre por dentro, coloco aquí una perlita y devuelvo el alambre. Así queda la rosita con una perlita arribita. Miren, vamos a hacer una más pequeña. Ok, se me olvidó decirles esto
deben colocarlo, yo lo coloco a secar aquí, miren, en un recipiente plástico, y este también ya le agregué previamente un poquito de aceite para que no se pegue. Yo la coloco aquí a secar a temperatura ambiente, no lo pueden colocar al sol, que les pegue el sol directamente, porque se va a partir, se cuartea, lo que uno llama se cuartea, se parte la masa. Entonces debe dejar secar al aire libre, pero que le entre la luz, sí que tenga luz, no en un cuarto oscuro, sino cuarto con luz, pero no directamente la luz del sol. Vamos a hacer, este fue el pedacito que me quedó, lo incorporamos y amasamos. La masa debe estar caliente, o sea, no debe estar caliente. Ahora se enfrió porque la tenía al aire libre. Entonces yo lo que en realidad hago para que no se me seque, porque cuando se empieza a enfriar se empieza a secar, ya se va colocando fría, se está secando y se pone dura. Entonces yo lo que hago, que no lo hice con la primera, es, como tomo poquito, es mantenerlo siempre en mi mano para que el calor de la mano la mantenga caliente la masa. Entonces yo voy a tomar el poquito y esta la voy a dejar en mi mano. Entonces hago una bolita, aplasto una línea, yo empiezo a aplastar una línea, vamos a hacer otra rosita, una línea, y enrollamos, hacemos un rollito, y con el excedente de abajo empezamos a aplastar. Miren, aplastar con nuestros dedos y vamos haciendo los pétalos. Cubrimos el rollito inicial y vamos colocando los pétalos. Ya saben que deben ir montaditos uno encima del otro, no ir completamente separados. Y hacemos este y vamos a sacar los pétalos. Vamos a hacerle un pequeño pellizco a los pétalos para darle movimiento. Miren cómo queda. Ya, voy a dejarlo de este tamaño. Vamos a cortar y voy a hacerle el orificio en el centro. Vamos a separar este y hacemos el orificio en el centro. Miren, con mucho cuidado, ustedes lo sacan, y así quedó esta rosa más pequeña. Les voy a enseñar la anterior. Entre más pétalos obviamente coloquen, más grande va quedando. Miren, esta pequeñita, solo 3 pétalos, y esta tuvo 2 vueltas de pétalos. Ya saben, las colocan a secar. Ellas, cuando secan, se reduce un poco el tamaño. Entonces tienen que tener en cuenta eso para cuando vayan a realizar un tamaño en específico. Vamos a hacer una tercera y última. Aplastamos, hacemos un rollito del centro, con la parte de abajo, con el excedente, aplastamos todo con nuestros dedos. Recuerden engrasarlos, y vamos colocando los pétalos alrededor del rollito. Vamos a hacer otro segundo pétalo y lo colocamos, ya saben, un poquito encima del anterior pétalo. Tomamos excedente, aplastamos y colocamos el tercer pétalo encima de los dos que están allí. Ahora retiramos los pétalos hacia afuera, hacemos un pequeño pellizco para darle movimiento al pétalo, cortamos. Cuando cortamos, el pétalo se abre más, los pétalos, perdón. Y ya saben, con este instrumento o con un alambrito como el que les mostré, un alambrito delgado,
le hacen el orificio. Suavemente lo sacan y miren cómo quedó. Muchísimas gracias por ver este video. Tengo otros videos de cómo se hace la flor de 5 pétalos, cómo hago también mis conchas con porcelanicrón, así que los invito a suscribirse a mi canal, a activar la campanita porque voy a estar muy activa. Agradezco muchísimo que me comenten los videos, ya que así yo sabré que los están viendo, que si les gusta. También les invito a seguirme en mis redes. En Instagram me encuentran como Marcela Store 13 y en TikTok también me encuentran como Marcela Store 13. Pueden buscarme y seguirme para que vean todas las cosas bonitas que hacemos. Así que muchísimas gracias. No se les olvide suscribirse.